Hace 30 años, Ucrania le entregó sus armas nucleares a Rusia con tal de que Rusia le permitiera ser un país independiente, más cercano a Occidente, y que el Reino Unido garantizara también la protección de sus fronteras. Y ni uno ni otro cumplió. Pero sobre todo el que más incumplió fue aquel a quien le entregó sus armas nucleares, Rusia. Es increíble que con esa invasión a Crimea en 2014 y con esa agresión aterradora de hace 3 años que la comenzó, y nadie puede tapar el sol con un dedo o con 2 o con la mano, porque ahí está la verdad. Rusia, Vladimir Putin fue el invasor, fue el agresor, y el agredido fue Zelensky, fue Ucrania. Es increíble que después de todos los miles de muertos de lado y lado, tanto soldados ucranianos como soldados rusos, y por supuesto que se necesita un alto el fuego, y por supuesto que se requiere una paz, pero no de cualquier manera, es increíble que se le exija a Zelensky no solamente que se arrodille, sino que se humille y pida perdón, peor aún, ante el supuesto mediador de los Estados Unidos en cabeza de Donald Trump desde el Salón Oval de la Casa Blanca. Las gestiones que hicieron días antes, tanto el primer ministro del Reino Unido, Starmer, como el presidente francés Macron, para que le concediera garantías de seguridad a Ucrania, lo único que concedió Trump fue una entrevista para humillar y maltratar a Zelensky. Afortunadamente Zelensky no se dejó humillar ni maltratar. Desde el saludo inicial uno ve la violencia simbólica con que lo recibe Donald Trump. ¡Qué elegante está usted hoy! Ante la prensa, que evidentemente retrata y toma nota de ese saludo inicial. Pero luego permite, después de casi 40 minutos en donde hace un recuento de todo lo que va a ceder Ucrania, las mejores tierras crudas para que Trump, es decir, Estados Unidos, Trump, vaya con sus aliados de las multinacionales tecnológicas a explotar los minerales que requiere para toda la inteligencia artificial, que es el programa más ambicioso, no solamente de Trump, sino de esta administración, en donde muy probablemente del mismo modo que puso a Trump Elon Musk, lo puso Vladimir Putin. Entonces tiene que ceder las mejores tierras crudas y además agradecer y arrodillarse por la plata que supuestamente le dio Joe Biden para la guerra y para que se defendiera y se armara. Es increíble que en las reuniones que sostuvo con Macron y con Starmer, Donald Trump dijera que Europa le ha prestado plata a Ucrania y ellos mismos tuvieron que frenarlo y decirle, no, un momento, hemos regalado ese dinero, porque cuando hay que sostener a un aliado, lo sostenemos gratis. Y por supuesto lo tuvieron que callar. La manera como miente de una manera tan cínica Donald Trump es extraordinaria, pero no le importa mentir, porque por supuesto no le importa la verdad, sino los negocios, y lo que le importan son sus intereses. Pero más que sus intereses, y aquí están los titulares de numerosos diarios y semanarios del mundo, ¿acaso Donald Trump es un agente de Putin? ¿Acaso fue Putin quien puso a Trump? ¿Acaso no fue Putin quien le sopló lo que tenía que decirle? Esta puesta en escena contra Zelensky para dejarlo en ridículo ante el mundo y para humillarlo y para mostrar que puede ser un títere de quien sea, no solamente de Estados Unidos, sino de la Unión Europea. Esa era la pretendida reunión en la Casa Blanca, y luego permite que uno de esos periodistas fanfarrones le pregunte, reafirmando la humillación después de 40 minutos de entrevista, después de 40 minutos de rueda de prensa, ¿usted tiene un traje con corbata? Y Zelensky de una manera muy elegante le responde, pues no uso traje porque estamos en guerra, y por supuesto cuando acabe la guerra me pondré un traje, no sé si más caro o más barato que el suyo, pero en todo caso un traje. Pero estos miserables bandidos no le preguntan lo mismo al señor Musk, que con cachucha y con blue jeans llega a manejar el gabinete de Donald Trump.
Por supuesto, eso no se lo van a preguntar, ni van a increpar, ni van a ironizar a un fuerte económicamente o con poderío militar si viene de otro gobierno. Pero es que estos miserables que están en la Casa Blanca hoy día y que desgraciadamente fueron los que ganaron, y ganaron por mucho dinero que se movilizó y muy probablemente mucho dinero que vale la pena saber quién lo puso, además de los contribuyentes norteamericanos, pues estos desgraciados que le están haciendo el favor a Putin simplemente humillan al débil porque son cobardes. Y es que todos los dictadorzuelos se caracterizan por ser iguales. Humillan al débil y reptan o son condescendientes ante el fuerte. Los tiranos de derecha y de izquierda, de centro, de arriba, de abajo, de adelante y de atrás, siempre se comportan igual. Humillan al débil, pero son condescendientes o reptan ante el fuerte. Y eso fue lo que vimos en ese salón oval de la Casa Blanca. Felizmente Zelensky no se dejó humillar y aclaró bastantes cosas. Yo no puedo firmar un cheque en blanco entregándole la mejor tierra cruda a usted para que su gobierno y sus aliados la exploten sin que usted me entregue y me garantice a cambio seguridad. Y es tan cínico Trump que le dice que la seguridad de Ucrania le vale el 2% del negocio, del pacto. Y durante los primeros 40 minutos habla como un pastor que da lecciones de moral. Y cuando en algún momento Zelensky trata de decir, qué pena, esto no es así, usted no viene a decirnos lo que es ni lo que debe ser, usted no tiene con qué, no tiene las cartas. Por supuesto que tiene la carta del honor y de la dignidad, y hace mucho tiempo cuando Churchill también llegó en uniforme militar a la Casa Blanca, tampoco tenía las cartas para ganar la Segunda Guerra Mundial y contribuyó a que se ganara. Entonces la historia se repite de una manera fanfarrona y lo que es peor, como una miserable farsa, como una vil comedia. El mundo tragigrotesco en el que estamos pues nos invita a sacudirnos y a tomar conciencia de lo que ocurre. Felizmente, está esa reunión en Londres de más de 18 jefes de Estado y jefes de gobierno para sostener a Zelensky y a Ucrania, pero sobre todo para tomar conciencia de que ya no es una fanfarronada de Trump, de que tiene que madurar la Unión Europea y que tiene que pagarse su propia seguridad. Tienen que hacer una inversión sustancial para protegerse, porque Ucrania es la puerta de entrada a Europa. Y de la misma manera como Putin nunca le ha cumplido a Ucrania, ni le cumplirá, porque ya se sabe cómo actúa, puede seguir avanzando hacia los países bálticos y puede seguir avanzando hacia Europa. De tal manera que ahí hay un peligro real. Y en ese sentido, pues entonces también está Turquía y están los que tienen ojivas nucleares, porque la disuasión tiene que ser fuerte para que estos fortachones sepan con quién están tratando. Europa ya no puede estar llena de discursos y ya no puede creer que gracias a la Guerra Fría y al sostén de los Estados Unidos su seguridad en manos de los gringos está plenamente garantizada. Es claro que con el nuevo patrón que le llegó a la Casa Blanca no hay garantías. Y es claro que muy probablemente le está haciendo el favor a Putin porque quiere que Putin se una con Xi Jinping y entre los tres, Putin, Xi Jinping y Trump, repartirse el mundo. Desde este extremo occidente, ¿cuál es nuestra posición? Tiene que ser una posición tibia, una posición de abstenerse, simplemente viendo el horror. Lo que más me llama la atención es que los mismos que se indignaron con la invasión a Irak, los mismos que se indignan con el horror en Palestina, son incapaces de indignarse con el horror de Rusia contra los ucranianos. Y son incapaces de decir tal cual: Rusia fue el que comenzó, Rusia ha sido el agresor, Rusia es quien debe ser controlado. Dicho de otro modo, Vladimir Putin. ¿Le temen tanto al otro bajito que controle el mundo? ¿Por qué esos temores? ¿Acaso los ha financiado Vladimir Putin? ¿Acaso sienten una nostalgia ideológica de la KGB?
¿Acaso sienten una nostalgia ideológica de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas? Y lo más miserable es que buena parte de esos mamertos coinciden con la extrema derecha y fueron formados en Europa y ni siquiera reconocen el capital cultural que les regaló, que les concedió, que les legó Europa al formarlos. ¡Qué desgracia y qué miseria y qué traición humana! Cuando si algo hay que reconocer es que Europa es un continente fuerte, es que Europa tiene una tradición, un conjunto de múltiples tradiciones que le ha dado civilización a este planeta y que por supuesto se tiene que unir y tiene que hacer valer sus tradiciones, tiene que hacer valer su capital en sus múltiples especies. Llegó el momento de que Europa tome conciencia de su propia fortaleza, llegó el momento de que Europa se defienda, llegó el momento de que Europa se proteja y llegó el momento de apostar o por la civilización o por la barbarie, porque los bárbaros ahí están y la pregunta es, ¿entonces nos vamos a quedar cruzados esperando a los bárbaros? Los bárbaros están sentados en los despachos ovales, en los Kremlins, y ahí los tenemos. Llegó el momento de apostar realmente por la democracia y por los derechos humanos. Llegó el momento de respaldar a los débiles. Llegó el momento de decir, no, usted no humilla más a los débiles. No, usted no va a armar una tercera guerra mundial. El que está jugando con la tercera guerra mundial no es Zelensky, que está defendiendo a su pueblo, que está protegiéndose y que reclama protección y seguridad. El que juega con la tercera guerra mundial es usted, que pretende fortalecer a Vladimir Putin. Usted no puede, señor Trump, jugar a la ruleta rusa y hacer que el mundo y sus miserables aliados de extremas izquierdas y de extremas derechas, que ahora lo respaldan, quien lo creyera, los de extrema izquierda, jueguen también a la ruleta rusa. Creo que es muy importante conjurar eso. Y ojalá que el Papa no se nos muera, porque también en medio de estas conspiraciones de jugar a la ruleta rusa pretenderán imponer un Papa gringo, un Papa norteamericano. Llegó el momento también de orar, de creer en Dios, de renovar la esperanza, de seguir creyendo en la civilización, en los derechos humanos, en los estados sociales de derecho. Llegó el momento de crear y de recrear la democracia, de saber que vale la pena, porque es lo que nos permite realmente libertad, y no ese pretendido cambio que algunos anuncian de renegar del wokismo y de la corrección política por la corrección patriótica a la Putin o a la Xi Jinping o a la Donald Trump. Porque los que se jactan de respaldar la libertad de expresión, la respaldan cuando no se les critica a ellos. En el momento en que se les critica, inmediatamente censuran, cancelan, anulan también y lo que es peor, asesinan a la oposición, como lo ha hecho de la manera más criminal. Es un criminal de guerra, decía Zelensky en el despacho oval, Vladimir Putin. No es odio, es la verdad. Y es la dignidad de un pueblo la que tiene que primar, la que tiene que ponerse de relieve. Es increíble ese recibimiento que le hicieron a Zelensky como héroe en Londres porque no se dejó manipular. Y aunque Marco Rubio, secretario de Estado que se avergüenza de su origen latino y prefiere el rubio, pero como el mono, y todos usan ahora la corbata larga para trapear a los demás como Donald Trump lo echó de la Casa Blanca, no importa. Sigue con guante diplomático pero con firmeza. Cierto, se requiere de Estados Unidos, pero no así. Vamos a ver cuál es la reacción de Donald Trump y cómo ante esta reunión de los más de 18 jefes de Estado y de gobierno del mundo tendrá que suavizar sus posiciones, pero ya vimos que muy probablemente le está haciendo el favor a Putin porque sus intereses imperialistas coinciden con los de Rusia y con los de China para entre los tres repartirse el mundo. Llegó el momento también de saber que hay que tomar posición y hay que permitir sobre todo que la verdad brille y tratar de conjurar el horror de la guerra, porque cuando uno repasa la historia, aquellos que nombraron canciller a Hitler creyendo que así lo contenían, lo que hicieron fue alebrestarlo y desencadenaron el horror, el holocausto. Que esto no vuelva a ocurrir
y que aprendamos de la historia para no tener que repetirla.